Bienvenidos a un nuevo viaje por las páginas más profundas y reveladoras de la Biblia. Hoy exploraremos la historia y las visiones impactantes del profeta Isaías, un hombre que habló en nombre de Dios en tiempos de crisis, pero cuyas palabras siguen resonando con poder en nuestros días. Si estás aquí, no es por casualidad. Quizás estás buscando respuestas, consuelo, dirección, o simplemente conocer más sobre los misterios espirituales que han marcado la historia de la fe. Sea cual sea tu razón, queremos que sepas que este canal es tu espacio, un lugar para reflexionar, aprender y crecer juntos en la fe. Si este contenido te aporta valor, suscríbete ahora mismo para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Dale like si sientes que este mensaje tocó tu corazón y por favor, déjanos tu comentario. ¿Qué parte de la historia de Isaías te impactó más? ¿Has sentido alguna vez que Dios te llama en medio del caos? Este canal existe por y para ti, y cada interacción tuya nos ayuda a seguir compartiendo estas curiosidades religiosas que despiertan el alma y fortalecen el espíritu. Que Dios te bendiga. Y ahora sí, empecemos con esta poderosa historia. Isaías no fue un profeta cualquiera, fue un hombre escogido en un momento crucial de la historia de Israel, llamado a proclamar un mensaje de fuego y esperanza, de juicio y restauración. Su historia comienza no en un palacio ni en medio de aclamaciones, sino en el lugar más sagrado que un israelita podía imaginar, el templo de Dios. En medio del incienso, del silencio reverente y del resplandor de lo divino, Isaías tuvo una visión que cambiaría su vida y la de todo su pueblo. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y las faldas de su manto llenaban el templo. Serafines volaban alrededor, cubriéndose el rostro y los pies, proclamando: «Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos». Ante esta imagen gloriosa, Isaías no pudo sino reconocer su pequeñez y su pecado. «¡Ay de mí!», exclamó. «Estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos». Este momento marca el inicio de su transformación. Uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido, símbolo de purificación, y tocó sus labios. Fue entonces cuando Dios hizo una pregunta que retumba hasta nuestros días. «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Sin titubear, Isaías respondió con valentía: «Heme aquí, envíame a mí». Pero, ¿por qué este llamado era tan urgente? Porque el pueblo de Dios estaba envuelto en una profunda decadencia espiritual y moral. Israel y Judá, los reinos hermanos, se encontraban divididos no solo políticamente, sino también en fidelidad. Mientras los enemigos acechaban desde fuera, imperios como Asiria amenazaban con invadir y destruir. En el interior, la idolatría, la injusticia social, la corrupción y la hipocresía religiosa reinaban sin oposición. Los líderes habían abandonado el camino de Dios, buscando alianzas humanas, placeres efímeros y poder terrenal, y el pueblo los seguía con los ojos cerrados. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén y no veía esperanza. Veía ciudades en ruinas, campos devorados por extranjeros, el humo de las casas quemadas y una Jerusalén, la hija de Sión, convertida en un lugar desolado. Lo más trágico no era la destrucción física, sino la ceguera espiritual. El pueblo se había olvidado de su Creador. Dios, a través del profeta, expresó su dolor con una comparación desgarradora. Incluso el buey reconoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. La descomposición moral se extendía desde los líderes hasta los más humildes. Isaías describe al pueblo como enfermo, desde la planta del pie hasta la cabeza, lleno de heridas
hinchazones y llagas abiertas. No se trataba solo de imágenes simbólicas, sino de una denuncia directa. La sociedad estaba podrida por dentro. La religión había sido reducida a un ritual vacío. Se ofrecían sacrificios, se celebraban fiestas y se elevaban oraciones, pero todo era hipocresía. No había arrepentimiento genuino. No había justicia para el huérfano ni defensa para la viuda. El ayuno se convertía en un acto de egoísmo, el templo en una fachada de espiritualidad. Pero incluso en medio del juicio, Isaías no dejó de proclamar esperanza. El mismo Dios que advertía destrucción también extendía su mano con ternura. Venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Esta invitación al arrepentimiento era sincera, pero también urgente. El tiempo era en corto. Si el pueblo obedecía, comería el bien de la tierra. Si persistía en su rebeldía, sería consumido por la espada. Isaías entendió que su misión no era simplemente denunciar, sino también anunciar. Anunciar la santidad de Dios, pero también su misericordia. Denunciar el pecado, pero también proclamar que hay perdón. Isaías no solo fue testigo del juicio inminente, sino también heraldo de una promesa gloriosa, un futuro donde las naciones caminarían juntas hacia el monte de Yahvé, donde las espadas serían transformadas en arados y la paz reemplazaría a la guerra. Y tú que escuchas esta historia, ¿te has detenido a pensar si hoy también vivimos tiempos como los de Isaías? ¿No se parece nuestro mundo a esa Jerusalén herida, orgullosa, arrogante y espiritualmente vacía? Quizás la invitación de Isaías no es solo para el Israel antiguo, sino también para nosotros. Lavaos y limpiaos, dice el Señor. Que nuestra religión no sea solo palabras o costumbre, sino un compromiso con la justicia, con el bien, con la verdad. Porque todavía resuena aquella voz que dijo, ¿a quién enviaré? Y tal vez hoy tú puedas responder, como Isaías lo hizo hace siglos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Una vez que Isaías aceptó su llamado como profeta, su voz comenzó a retumbar como trueno sobre los muros de Jerusalén. No era una voz suave ni complaciente. Era una voz que traía consigo el eco de la justicia divina. Una voz que denunciaba el pecado sin temor. Una voz que no podía callar frente a la corrupción, la idolatría y el abandono espiritual. Y era precisamente Jerusalén, la ciudad santa, la que se encontraba en el centro del juicio profético. A primera vista, Jerusalén seguía funcionando. Sus calles estaban llenas de comerciantes, sus festivales religiosos continuaban celebrándose y los sacrificios se ofrecían con puntualidad en el templo. Pero todo era apariencia. Isaías veía más allá del humo de los altares. Él veía los corazones endurecidos, la arrogancia de los poderosos, la indiferencia ante el dolor del pobre y del huérfano, y eso era lo que Dios le mostraba con claridad. Detrás de cada incienso había hipocresía, detrás de cada oración, conveniencia, detrás de cada vestido de gala, un alma enferma. Isaías usó imágenes fuertes para describir la condición de la ciudad. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, declaraba. Desde la planta del pie hasta la cabeza no había en ella cosa sana, solo heridas, llagas y podredumbre espiritual. Jerusalén, la joya de Sión, se había convertido en una viña silvestre. Dios había plantado esa viña con amor, con cuidado, en una tierra fértil. Le había construido un lagar, una torre, un muro, y esperaba fruto dulce. Pero en su lugar produjo uvas silvestres, amargas, inútiles. A través de Isaías, Dios expresó su dolor no solo como un juez justo, sino como un amante traicionado. ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho?, clamaba el Señor. ¿Cómo es posible que, a pesar de todo,
el cuidado, de toda la provisión, de toda la paciencia, el pueblo haya escogido rebelarse? Las palabras del profeta resonaban con una mezcla de indignación divina y tristeza paternal. Dios no encontraba gozo en castigar, pero tampoco podía ignorar la maldad. Jerusalén debía ser corregida, y esa corrección no sería suave. Isaías anunció que vendría un tiempo en que Dios quitaría de la ciudad todo sustento: el pan, el agua, los valientes, los sabios, los líderes. Jerusalén quedaría desamparada, despojada de toda su gloria externa. Las mujeres de Sión, que se paseaban orgullosas, adornadas con lujo, mirando con desdén a los humildes, serían humilladas. Sus perfumes se cambiarían por hedor, sus vestidos finos por cilicio. La ciudad que se creía indestructible conocería el quebranto. Sin embargo, incluso dentro del mensaje de juicio, Isaías no dejaba de sembrar semillas de esperanza. Hablaba de un remanente, un pequeño grupo fiel que sería preservado. Dios no destruiría por completo a su pueblo. Aún en medio de la devastación, Él mantendría viva una chispa, una semilla de justicia, una raíz que algún día daría fruto nuevo. Aquel día, decía Isaías, el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria. El fruto de la tierra sería para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Este concepto del remanente es una de las claves más profundas en la teología de Isaías, porque no se trata solo de castigar y limpiar, se trata de purificar para restaurar. Dios no abandona a su pueblo por completo. Él interviene para salvar lo que aún puede ser salvado. Él lava, poda, corrige, para luego volver a plantar, para reconstruir sobre un fundamento nuevo, firme, limpio. Y es aquí donde el mensaje de Isaías comienza a adquirir un tono profético mucho más amplio, porque ese renuevo no es solo un símbolo poético, es una figura mesiánica. Isaías está anticipando que del tronco de Jesé, de una raíz humilde, brotará un vástago que traerá justicia, paz y esperanza, no solo a Israel, sino a todas las naciones. Pero antes de esa restauración, antes de ese renacer, debía venir la purificación. Jerusalén debía aprender que la salvación no viene del poder militar, ni de alianzas con otras naciones, ni del esplendor religioso. La salvación viene solo de Dios. Y esa lección, aunque dolorosa, debía ser aprendida a través del juicio. Isaías también describía el día del Señor, un día temido, un día en que toda altivez humana sería derribada. Ningún ídolo permanecería, ninguna torre se mantendría en pie. Los hombres correrían a esconderse entre las rocas, temblando ante la majestad de Dios. Yahvé solo será exaltado en aquel día, declaraba el profeta, porque no hay trono que pueda resistir cuando Dios se levanta. Y sin embargo, aún hay una puerta abierta, una invitación suave, casi susurrada entre los relámpagos del juicio. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No todo está perdido, no todo está cerrado. La gracia todavía llama. En nuestro tiempo, este mensaje de Isaías sigue siendo tan urgente como entonces. ¿Qué es Jerusalén hoy sino nuestros propios corazones, nuestras ciudades, nuestras comunidades que se han alejado de la justicia, de la compasión, de la verdad? ¿Y no somos también nosotros esa viña cuidada por Dios que sin embargo ha producido fruto amargo? Que las palabras de Isaías nos despierten, que nos llamen al arrepentimiento, pero también a la esperanza, porque si aún queda un remanente fiel, Dios aún tiene un plan. En medio de la oscuridad política y espiritual que envolvía a Judá, el profeta Isaías no solo denunció el pecado, sino que comenzó a anunciar señales concretas del plan de Dios para restaurar a su pueblo.
Una de las escenas más emblemáticas de su ministerio ocurre cuando el rey Acaz, temeroso ante la amenaza de una coalición entre Siria e Israel del norte, se encuentra paralizado. Los ejércitos enemigos se acercan a Jerusalén y los corazones del pueblo tiemblan, como los árboles del bosque cuando sopla el viento. Es en ese contexto de temor que Dios habla a través de Isaías para traer una palabra clave: confianza. Dios le pide a Isaías que se acerque al rey Acaz y lo tranquilice. Aunque las alianzas humanas ofrecían soluciones inmediatas, el mensaje divino era claro: si no creéis, no permaneceréis. Esta frase resume una de las lecciones más profundas del libro de Isaías. Solo la fe puede sostenernos cuando todo lo visible parece colapsar. Dios ofrecía protección, pero Acaz debía confiar en él, no en las armas ni en pactos políticos. Para reforzar esa promesa, Dios ofreció una señal sobrenatural. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta promesa no solo fue relevante en el contexto inmediato como símbolo de la presencia de Dios en medio del peligro, sino que también se proyectó proféticamente hacia el futuro. Emmanuel, Dios con nosotros, se convertiría en la mayor señal de salvación para la humanidad. Isaías, con estas palabras, estaba sembrando una esperanza mesiánica que más tarde se revelaría en toda su plenitud en los evangelios. En medio del juicio, Isaías dejaba entrever una promesa que superaba todas las expectativas. Dios mismo vendría a habitar con su pueblo, pero el rechazo de esa promesa tenía consecuencias. Acaz, en lugar de aceptar la señal con humildad, decidió apoyarse en Asiria, una potencia brutal y despiadada. Isaías profetizó que esa decisión traería un juicio devastador. Como aguas de un río desbordado, Asiria vendría con fuerza, arrasando no solo a los enemigos de Judá, sino a Judá misma. La desobediencia y la falta de fe tenían un precio, y ese precio sería la opresión, la invasión y el sufrimiento. Sin embargo, Isaías no se quedó en el anuncio del castigo. Su mirada profética iba más allá. En un lenguaje poético y cargado de imágenes poderosas, comenzó a hablar de una luz que resplandecería en medio de las tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Este anuncio es uno de los más bellos de todo el Antiguo Testamento y ha sido reconocido como una de las profecías más claras sobre la llegada del Mesías. La visión de Isaías era clara: un niño nacería, un hijo sería dado y el gobierno estaría sobre sus hombros. Sus nombres serían Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este no sería un gobernante más. No traería simplemente reformas políticas o victorias militares. Él traería justicia eterna, paz verdadera, una restauración que abarcaría tanto el alma del individuo como el destino de las naciones. Isaías estaba anticipando algo que superaba toda imaginación: el reino de Dios manifestado en forma humana. El profeta no se limitó a lo espiritual. También advirtió sobre la conducta diaria del pueblo. Denunció el orgullo de los líderes, la codicia de los jueces, la corrupción de los poderosos. Isaías clamaba por una transformación integral. No bastaba con esperar al Mesías, era necesario preparar el corazón, practicar la justicia, cuidar al oprimido. La esperanza futura no excusaba la responsabilidad presente. En este capítulo de su mensaje, Isaías también habló del tronco de Isaí. A pesar de la aparente muerte de la casa de David, un retoño surgiría. Un nuevo líder lleno del Espíritu de Dios se levantaría. Sería sabio, justo, temeroso de Yahvé. Gobernaría con equidad, protegería a los pobres y castigaría la maldad. Bajo su reinado, incluso la naturaleza se transformaría.
El lobo habitaría con el cordero, el leopardo con el cabrito, y un niño pequeño los pastorearía. Esta imagen simbólica representaba un mundo restaurado, un orden nuevo donde la paz reemplazaría la violencia y la armonía vencería al caos. La visión de Isaías era revolucionaria. En un tiempo de guerras, él hablaba de paz. En una sociedad dividida, él anunciaba unidad. En un mundo gobernado por la injusticia, él proclamaba la llegada de un rey justo. Pero todo eso estaba condicionado por una sola palabra: fe. No se trataba de fórmulas mágicas, ni de ritos vacíos, ni de alianzas estratégicas. Se trataba de volver el corazón a Dios, de confiar en su promesa, de vivir con esperanza activa. Hoy, como en tiempos de Isaías, muchos se sienten rodeados por la oscuridad. Las amenazas externas e internas abruman, los líderes fallan, la religión parece vacía y el corazón humano se cansa. Pero la voz del profeta aún resuena. Una luz ha resplandecido. El llamado sigue siendo el mismo: confiar. Porque Emmanuel, Dios con nosotros, no es solo un nombre profético, es una verdad eterna. La esperanza en los escritos de Isaías no es una ilusión frágil, mas una convicción sólida que se levanta entre los escombros de la desesperanza. Una esperanza que no surge de la política, ni de la fuerza militar, ni del prestigio de reyes humanos, sino directamente del corazón de Dios. En este capítulo del relato profético, Isaías profundiza en la identidad del Mesías, ese personaje prometido que gobernará con sabiduría, justicia y poder divino. Y lo hace con una claridad que pocos profetas han alcanzado. Uno de los pasajes más poderosos aparece en Isaías 11, cuando el profeta declara: «Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces». Esta imagen agrícola, simple pero cargada de simbolismo, expresa que aunque el linaje de David, hijo de Isaí, parezca cortado, no está muerto. En el momento más inesperado, cuando todo parece estéril, brotará un renuevo, y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor del Señor. Este líder no será como los gobernantes de su tiempo, no juzgará por apariencia ni por rumores, no se dejará corromper por influencias externas ni se doblegará ante intereses humanos. Juzgará con justicia a los pobres y con equidad a los humildes. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Este no es solo un rey, es el Rey, aquel que vendrá con el poder de Dios mismo y que establecerá un reino que no tendrá fin. La transformación que Isaías describe bajo el gobierno de este Mesías no es solo social o política, es cósmica. Bajo su reinado, la creación misma será renovada. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño pequeño los pastoreará. Estos cuadros poéticos representan una restauración total del orden original, donde no habrá violencia ni miedo, donde la convivencia será armónica y la naturaleza misma reflejará la paz del Creador. Pero Isaías no se limita a hablar del futuro. Él también observa con aguda percepción el presente y lo confronta. En contraste con el gobierno del Mesías, Isaías describe la realidad de su tiempo. Líderes injustos, jueces corruptos, comerciantes deshonestos y una religión superficial. El contraste es brutal. Mientras el Mesías juzgará con equidad, los jueces actuales tuercen la justicia. Mientras el Mesías será fiel, el pueblo traiciona el pacto. Mientras el Mesías traerá paz, la tierra está llena de violencia. Frente a esta realidad, Isaías eleva un cántico, no un lamento, sino una alabanza. En aquel día dirás: «Te alabaré, oh Yahvé. Aunque te enojaste contra mí,
Tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. Este cántico revela que, después del juicio, viene el consuelo. Después de la disciplina, el abrazo. Después de las lágrimas, el gozo. Porque Dios no se complace en la destrucción, sino en la restauración. En ese mismo espíritu, Isaías recibe otra revelación poderosa. El juicio de Dios no se limita a Israel o Judá, alcanza también a las naciones extranjeras que han actuado con arrogancia y crueldad. En capítulos posteriores, Isaías profetiza contra Babilonia, Moab, Damasco, Egipto y muchas otras naciones. Pero incluso en estos juicios hay una semilla de redención. Dios no es un tirano caprichoso, Él es justo y paciente. Su juicio busca purificar, no exterminar. Uno de los momentos más conmovedores se encuentra en Isaías 25, cuando el profeta describe una escena casi celestial. Dios preparando un banquete para todos los pueblos. Yahvé de los ejércitos hará en este monte banquete de manjares suculentos y destruirá la muerte para siempre. Enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Esta imagen de comunión, restauración y vida eterna trasciende las fronteras de Israel. Aquí, Isaías revela que la salvación de Dios no es solo para un pueblo, sino para todas las naciones. Este mensaje es radical, especialmente en su contexto. En un tiempo en que las identidades nacionales eran exclusivas y muchas veces enfrentadas, Isaías abre una puerta que muy pocos se atrevían a imaginar. Dios es el Dios de todos. Su reino incluirá a judíos y gentiles, a pobres y ricos, a humillados y exiliados. La promesa se extiende como un río que desborda los márgenes de Jerusalén y alcanza cada rincón de la tierra. Este capítulo del mensaje profético de Isaías nos recuerda que el propósito final de Dios no es la destrucción, sino la restauración. Su justicia no es un castigo vengativo, sino un acto de amor que busca restaurar el orden perdido. Y el Mesías, ese vástago humilde, es la personificación de ese amor. Él es la luz en medio de las tinieblas, la paz en medio del conflicto, la esperanza en medio del juicio. Isaías entendió algo que nosotros también debemos recordar. Cuando todo parece perdido, cuando el sistema colapsa, cuando la religión se vuelve vacía y el poder oprime, aún entonces Dios está obrando. Está preparando algo nuevo, una raíz, un renuevo, un rey, y su nombre será llamado Príncipe de Paz. A medida que avanza el libro de Isaías, el tono de sus profecías se expande más allá de los muros de Jerusalén. Su mensaje ya no se dirige únicamente a Judá o a Israel, sino que comienza a abarcar a las naciones del mundo. En esta parte de su ministerio, Isaías se convierte en la voz del Dios soberano que gobierna no solo sobre su pueblo escogido, sino sobre toda la tierra. Es aquí donde el juicio de Yahvé trasciende fronteras, denunciando la arrogancia, la idolatría y la injusticia de las potencias extranjeras. Una de las primeras naciones sobre las que Isaías pronuncia juicio es Babilonia. Esta ciudad, símbolo de orgullo y poder humano, es retratada como la encarnación de la soberbia. Aunque en el momento de la profecía aún no era el imperio dominante que llegaría a ser, Isaías anticipa su caída con detalle. He aquí, el día de Yahvé viene, terrible y de indignación, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Babilonia, con toda su pompa, no podrá resistir el juicio de Dios. Esta predicción no es solo política. Isaías utiliza un lenguaje cargado de simbolismo espiritual. En el capítulo 14 se presenta una imagen que ha resonado a través de los siglos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Esta figura ha sido interpretada como una alegoría del rey de Babilonia, pero también ha sido leída en clave espiritual
como un retrato de la caída del orgullo mismo. La lección es clara: ninguna grandeza humana puede competir con la majestad divina. Todo aquel que se eleva será humillado. Isaías no se detiene allí. Moab, nación vecina a Israel, también es objeto de sus profecías. Conocida por su altivez y por haber despreciado a Israel en múltiples ocasiones, Moab enfrentará una destrucción repentina. En una noche fue destruida Ar de Moab. En una noche fue destruida Kir de Moab. Isaías describe con dolor la desesperación de su pueblo, llorando sobre las ruinas, afeitándose la cabeza en señal de duelo. La imagen es intensa y refleja no solo la ira divina, sino también la compasión del profeta por la humanidad que sufre las consecuencias del pecado. Damasco, la capital de Siria, es otra ciudad señalada por el juicio. Isaías anuncia su conversión en un montón de ruinas. Efraín, el reino del norte de Israel, aliado con Damasco, también enfrentará la devastación. Ambos pueblos habían buscado su seguridad en pactos humanos y habían olvidado al Dios de su salvación. Isaías deja claro que la verdadera protección no viene de alianzas, sino de la fidelidad a Yahvé. Egipto, otra potencia emblemática, no escapa al juicio. Aunque históricamente había sido un refugio o un aliado para Israel en tiempos de crisis, Isaías denuncia esa dependencia. El mensaje es contundente: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, pero no miran al Santo de Israel. Egipto será juzgado no solo por su idolatría y su arrogancia, sino también porque Israel ha puesto su confianza en él, en lugar de confiar en Dios. Incluso Etiopía, una tierra lejana y poderosa, recibe una profecía. Isaías la describe como una nación de gente alta y de tez brillante, temida por sus vecinos. Pero ni su fuerza ni su posición geográfica la salvarán del juicio divino. Lo mismo ocurre con Arabia, Edom y otras naciones que habían vivido en aparente seguridad. En todas estas profecías, Isaías repite un patrón. La exaltación del hombre lleva inevitablemente a su caída, y la justicia de Dios alcanza a todos por igual. Estas proclamaciones tienen un doble propósito. Por un lado, muestran que Dios es el Señor de toda la tierra. Él no está limitado por los territorios de Israel ni por las fronteras de Judá. Su autoridad es absoluta. Por otro lado, estas profecías son una advertencia a su propio pueblo. Si Dios no perdona la soberbia de las naciones extranjeras, ¿cómo podría ignorar los pecados de su pueblo elegido? Pero incluso aquí, entre sentencias y anuncios de ruina, Isaías siembra esperanza, porque en medio del juicio siempre hay un remanente. Dios no destruye sin antes ofrecer una oportunidad de arrepentimiento. En varios pasajes, el profeta habla de un día en que las naciones vendrán al monte de Yahvé, buscarán su rostro y se unirán al pueblo de Dios en adoración. La salvación, por tanto, no es exclusivista. Isaías anticipa una comunión futura entre Israel y las naciones, entre judíos y gentiles, todos bajo el gobierno del Mesías. Este mensaje es profundamente actual. Vivimos en un mundo dividido por fronteras, lenguas, ideologías y religiones, pero el juicio de Isaías nos recuerda que, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Su justicia no hace acepción de personas, y su misericordia tampoco. Las naciones están llamadas a rendirse, no ante una fuerza opresora, sino ante un Dios que es justo, pero también compasivo. Un Dios que juzga, sí, pero que también restaura. Y mientras el profeta contempla las naciones siendo sacudidas, su mirada se eleva más allá de los imperios humanos. Porque Isaías sabe que llegará un día no marcado por calendarios terrenales, sino por la eternidad, en que todas las coronas caerán y solo una permanecerá, la del Rey de Reyes.
Después de anunciar el juicio a las naciones y advertir con firmeza sobre las consecuencias del orgullo y la idolatría, Isaías comienza a introducir un cambio de tono. El mensaje de condena da paso, poco a poco, a una revelación más íntima y consoladora. Dios, que hasta entonces había sido presentado como juez inquebrantable, empieza a revelarse también como Padre compasivo, como pastor que recoge a sus ovejas dispersas, como artesano que reconstruye lo que el pecado ha dañado. Esta nueva etapa de la profecía, que se inicia de manera clara a partir del capítulo 40, abre una ventana de esperanza para un pueblo exiliado, herido y fatigado por sus errores. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Así inicia esta nueva sección. El tono es tierno, sanador, profundamente pastoral. Ya no se escuchan truenos de juicio, sino palabras de consuelo. Yahvé mismo toma la iniciativa y ordena a sus mensajeros que hablen al corazón de Jerusalén. Sus pecados han sido perdonados. El castigo ha terminado. Ahora es tiempo de reconstrucción, de renovación, de esperanza. El pueblo de Israel, que durante décadas había sentido el peso del exilio, comienza a recibir una promesa concreta. Volverán a su tierra, no por mérito propio, sino por la fidelidad y la misericordia de Dios. Isaías recuerda a sus oyentes que, aunque los hombres son como la hierba, frágiles, pasajeros, propensos al error, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Él promete, lo cumple. Su fidelidad no depende del comportamiento humano, sino de su naturaleza eterna. En este contexto de restauración, Isaías introduce una de las imágenes más hermosas del texto bíblico, la de Dios como pastor. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este no es un Dios lejano ni impasible. Es un Dios que cuida con ternura, que se agacha para levantar al débil, que camina con los que no pueden más. La restauración no es solo colectiva, es también profundamente personal. Pero la restauración de Dios no se limita a traer de regreso al pueblo a su tierra. Es también un proceso espiritual. Israel no solo necesita volver a Jerusalén, necesita volver a Yahvé. Isaías dedica varios capítulos a confrontar la religiosidad superficial que aún persistía. El problema no era la falta de ritos, sino la ausencia de justicia. Dios no quería sacrificios vacíos, sino corazones sinceros. No quería ayunos hipócritas, sino actos de misericordia. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? En esta parte del mensaje, Isaías redefine lo que significa ser fiel a Dios. No se trata de ritualismo ni de legalismo, sino de amor activo, de compasión hacia el necesitado, de integridad en lo cotidiano. Solo así podrá el pueblo experimentar la plenitud de la restauración que Dios promete. Además, Isaías deja claro que la restauración de Israel tiene un propósito más amplio: convertirse en luz para las naciones. Yo te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Aquí aparece nuevamente la figura del siervo de Yahvé, ese personaje misterioso que ha sido escogido por Dios no solo para salvar a Israel, sino para extender la salvación a los confines de la tierra. Este siervo no vendrá con espada ni con ejército, sino con mansedumbre y con poder espiritual. Él restaurará a los quebrantados de corazón, abrirá los ojos de los ciegos y sacará de la prisión a los cautivos. Es importante destacar que esta misión no se limita al futuro lejano. Isaías presenta la restauración como algo que empieza aquí y ahora, en el corazón de cada creyente. Los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Esta promesa no es solo para el regreso físico del exilio, sino para todo aquel que se siente cansado, roto, sin dirección. Dios renueva, Dios fortalece, Dios acompaña. A medida que el mensaje de consuelo avanza, Isaías también reafirma la identidad del pueblo como creación especial de Dios. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esta declaración es un recordatorio poderoso. No somos producto del azar ni de las circunstancias. Somos llamados por nombre, redimidos, restaurados y protegidos por un Dios que no olvida a los suyos. En resumen, el capítulo 6 del mensaje profético de Isaías es un canto a la esperanza, un canto que nace del dolor, pero que no se queda en él. Isaías nos muestra que la restauración verdadera no es solo externa, sino interior. No se trata solo de reconstruir ciudades, sino corazones. No es solo regresar a una tierra prometida, sino volver al corazón del Padre. Y hoy, como en los días del profeta, ese consuelo sigue siendo real. En medio de nuestras ruinas, en medio de nuestras confusiones, el Dios de Isaías nos sigue diciendo, no temas, yo estoy contigo. En las visiones finales del profeta Isaías, la esperanza adquiere una dimensión todavía más amplia, más profunda, más definitiva. Ya no se trata solo del regreso del pueblo a su tierra o de la restauración moral de la nación, sino de una transformación total del mundo y de la historia. Isaías levanta la mirada más allá del tiempo y del espacio conocido y revela un futuro glorioso en el que Dios habitará con su pueblo de manera plena, sin sombra de dolor, pecado ni muerte. Es la consumación de todas las promesas, el amanecer de una nueva creación. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahvé ha nacido sobre ti. Así comienza el capítulo 60 de Isaías, uno de los más hermosos de toda la Escritura. Jerusalén, que antes fue humillada, destruida, despreciada por las naciones, ahora es exaltada. Ya no es vista como una ciudad derrotada, sino como la morada de la gloria de Dios. Las naciones que antes vinieron a invadirla, ahora acudirán a ella trayendo presentes, buscando su luz, reconociendo que allí habita el Santo de Israel. Isaías pinta con palabras un retrato majestuoso. Los pueblos traerán su riqueza, los hijos e hijas de Israel regresarán desde tierras lejanas, el mar y el desierto se llenarán de vida. En lugar de bronce traeré oro, y en lugar de hierro, plata, y pondré paz por tu tributo, y justicia por tus opresores. La ciudad ya no necesitará muros para defenderse ni lámparas para iluminarse. Yahvé será tu luz perpetua, y el sol ya no se pondrá más. Esta es una imagen profundamente escatológica, una realidad donde Dios mismo es la fuente de todo: luz, protección, justicia y paz. Este futuro glorioso no es producto del esfuerzo humano, ni de reformas sociales, ni de victorias políticas. Es una obra completamente divina. Es Yahvé quien transforma la oscuridad en luz, la tristeza en gozo, la ruina en belleza. Y esta transformación no se limita a Jerusalén. Isaías deja claro que esta nueva realidad alcanzará a todas las naciones. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahvé. La adoración será universal, no por imposición, sino por el reconocimiento voluntario del poder y la bondad de Dios. Pero antes de esa gloriosa restauración, Isaías también es testigo de la lucha espiritual que precede al triunfo final. En el capítulo 63 aparece una figura que viene de Edom, vestido de rojo, con ropas manchadas como quien ha pisado un lagar. Esta imagen representa el juicio final, Dios mismo, actuando como guerrero para castigar a las naciones rebeldes y liberar a su pueblo oprimido. No es una escena de venganza ciega, sino de justicia perfecta. Pisado he yo solo el lagar,
Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todas mis ropas. El pecado no quedará impune. La justicia divina será ejercida plenamente. Después de esta visión, Isaías eleva una oración intensa, humilde, en nombre de todo el pueblo. Reconoce que a pesar de los actos impoderosos de Dios, su pueblo se ha alejado repetidamente. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El profeta no intenta justificar los pecados del pueblo. Al contrario, los confiesa abiertamente, rogando por la misericordia de Dios. Tú eres nuestro Padre, obra de tus manos somos todos nosotros. Esta oración no es solo una súplica, es también un acto de entrega, un reconocimiento de que solo Dios puede restaurar. Y es entonces cuando aparece una de las visiones más extraordinarias de toda la profecía. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Esta promesa, recogida y reafirmada siglos después en el libro del Apocalipsis, es la culminación del plan divino. La creación original, dañada por el pecado, será reemplazada por una realidad completamente nueva. No habrá más llanto, ni muerte, ni sufrimiento. Las ciudades serán seguras. Las casas no serán habitadas por otros. Los frutos del trabajo no serán arrebatados. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Esta nueva creación no es solo un cambio físico o ecológico. Es la restauración completa de la armonía entre Dios, el ser humano y la naturaleza. Todo volverá a su orden original, pero elevado, redimido, perfeccionado. En esta nueva realidad, la adoración será constante, la justicia reinará, la presencia de Dios será tangible y eterna. Isaías concluye su libro con una escena poderosa. Todas las naciones del mundo subiendo a Jerusalén para adorar al Señor. Es una procesión de pueblos transformados, redimidos, llenos de gozo. Y aunque el juicio es real y la justicia se cumple, la misericordia triunfa. El fuego purifica, no destruye. El exilio termina en regreso, la muerte da paso a la vida eterna. Este mensaje no era solo para los exiliados de Judá, es un mensaje eterno, una promesa vigente. Hoy, en un mundo lleno de guerras, desigualdad y caos moral, Isaías nos invita a levantar la mirada. Nos recuerda que no todo termina en destrucción, que hay un propósito, un plan, una esperanza, que Dios no ha olvidado su creación y que un día, cuando menos lo esperemos, nuevos cielos y nueva tierra surgirán y todo lo que fue roto será sanado. Entre todas las visiones proféticas de Isaías, hay una que brilla con un misterio particular, que conmueve y desconcierta a la vez: la figura del siervo de Yahvé. Esta figura, que aparece en varios cánticos repartidos entre los capítulos 42 y 53, no es como los reyes poderosos, ni como los profetas de voz estruendosa. Es un personaje humilde, silencioso, muchas veces despreciado y rechazado. Y sin embargo, sobre él recae la misión más trascendental de toda la historia de la salvación: llevar el pecado del mundo, sanar con sus heridas y restaurar la comunión entre Dios y la humanidad. El primer cántico del siervo, Isaías 42, lo presenta como el elegido de Dios. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dios mismo declara su agrado en este siervo y promete que le dará su espíritu. Pero lo sorprendente es el carácter del enviado. No gritará, no alzará su voz, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea. Este siervo no viene con estruendo ni con poder militar. Viene con mansedumbre, con sensibilidad, con compasión. Viene a establecer justicia, pero no a la fuerza. Su victoria será silenciosa, pero definitiva. En el segundo cántico,
Isaías 49, el siervo habla en primera persona. Dice que fue llamado desde el vientre materno, apartado para una misión divina. Hizo mi boca como espada aguda, me dijo, mi siervo eres tú, Israel, en quien me gloriaré. Aunque el siervo parece fracasar en su misión, pues dice que en vano ha trabajado, Dios le asegura que no solo restaurará a Israel, sino que será luz de las naciones y portador de salvación hasta los confines de la tierra. La misión del siervo es universal. Su obra no se limita a un pueblo, sino que se extiende a toda la humanidad. El tercer cántico, Isaías 50, profundiza en la obediencia del siervo. El Señor Yahvé me dio lengua de sabios. Mañana tras mañana me despierta, y no fui rebelde. El siervo se presenta como un discípulo fiel, que escucha, que aprende, que se somete. Aun cuando es golpeado, abofeteado, escupido, no se defiende. Su fuerza no está en la venganza, sino en la confianza. El Señor Yahvé me ayudará, por tanto, no me avergoncé. Y es en el cuarto cántico, Isaías 52:13, 53:12, donde se revela el corazón del misterio, el sufrimiento redentor. Este pasaje es uno de los más impactantes de toda la Escritura. Comienza exaltando al siervo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. Pero inmediatamente después describe su figura desfigurada, sin parecer ni hermosura, despreciado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Aquí Isaías rompe todos los esquemas teológicos conocidos. ¿Cómo puede el elegido de Dios ser tan rechazado? ¿Cómo puede el justo sufrir tanto? ¿Dónde está el poder, la gloria, la victoria? La respuesta es desconcertante y profunda. Ciertamente, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El siervo no sufre por culpa propia, sufre en lugar de otros. Se convierte en sustituto, toma sobre sí la culpa de muchos para que muchos puedan ser justificados. Este acto aparentemente débil es en realidad el mayor acto de poder y amor que el mundo haya visto. Yahvé quiso quebrantarlo, dice el texto, no por crueldad, sino porque a través de ese sacrificio se abriría un camino nuevo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este pasaje ha sido reconocido durante siglos como una de las profecías más directas del sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. De hecho, es citado numerosas veces en los Evangelios, en las cartas apostólicas y especialmente en el libro de los Hechos, cuando Felipe explica a un etíope que el siervo de Isaías es Jesús. El paralelismo es perfecto. Jesús fue rechazado, azotado, crucificado. Pero todo eso no fue un accidente, sino el cumplimiento exacto de esta visión profética. El dolor del inocente no fue en vano, fue redentor. Lo extraordinario de este mensaje es que no glorifica el sufrimiento por sí mismo. Isaías no promueve la autocompasión ni el masoquismo espiritual. Lo que él revela es que el sufrimiento, cuando es ofrecido con amor y fidelidad, puede transformarse en instrumento de salvación. El siervo de Yahvé no solo lleva el dolor, lo convierte en puente hacia la vida eterna. Donde el mundo ve derrota, Dios ve victoria. Y hoy, siglos después, su mensaje sigue tocando corazones, porque todos, en algún momento, sufrimos. Todos hemos sentido el rechazo, el dolor físico o emocional, la soledad, la injusticia. Isaías nos recuerda que no estamos solos, que hay uno que ya pasó por todo eso, que hay un siervo que llevó nuestro quebranto y que a través de sus heridas nosotros encontramos la sanidad.
Después de presentar al siervo sufriente como canal de redención para las naciones, Isaías retoma con fuerza su denuncia contra la religiosidad vacía. A lo largo de sus profecías, una constante ha sido el contraste entre las apariencias externas de piedad y la realidad interna de un pueblo que ha olvidado la esencia del pacto con Dios, la justicia, la compasión y la fidelidad. En el capítulo 58, Isaías lanza una de las exhortaciones más conmovedoras y radicales de toda la Biblia. En ella, Dios habla directamente a un pueblo que ayuna, que ora, que parece buscar a Yahvé con intensidad, pero cuyo corazón está lejos de su voluntad. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Así comienza este discurso profético. Isaías no es llamado a susurrar ni a dialogar amablemente. Su misión es sacudir la conciencia de una nación que ha confundido religiosidad con justicia, ritual con obediencia y tradición con transformación. El pueblo dice buscar a Dios todos los días, se deleita en conocer sus caminos, se comporta como gente que hubiese hecho justicia, pero todo es una fachada, una máscara que no engaña a Dios. El profeta expone la hipocresía. ¿Por qué ayunamos?, dicen ellos, ¿y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? La respuesta divina es contundente. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés. Oprimís a todos vuestros trabajadores. Ayunáis para contiendas y debates, y para herir con el puño inicuamente. En otras palabras, el pueblo ayuna pero continúa cometiendo injusticia. Se priva de comida, pero no de maltrato. Se viste de saco, pero no se despoja de su egoísmo. Dios declara que ese tipo de ayuno no le agrada. No es el ayuno externo lo que conmueve el corazón del Creador, sino el que nace de un espíritu transformado. Entonces, Isaías entrega una definición clara del ayuno que Dios escoge, y que aún hoy resuena con una fuerza revolucionaria. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que, cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano? Aquí, la fe deja de ser abstracción para convertirse en acción concreta. La espiritualidad se mide no por lo que se hace en el templo, sino por lo que se hace en las calles, en las casas, en el trato con los demás. Isaías nos muestra que el verdadero culto a Dios está profundamente entrelazado con la justicia social. No puede haber adoración verdadera sin preocupación por el oprimido. No hay fidelidad a Dios si se ignora al pobre, al desnudo, al hambriento. Pero esta denuncia no está desprovista de esperanza. Al contrario, Isaías proclama una promesa poderosa para aquellos que decidan vivir de acuerdo con esta justicia divina. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces invocarás, y responderá Yahvé, clamarás, y dirá, heme aquí. La restauración personal y colectiva depende de un cambio real de corazón. No basta con ayunar. Es necesario soltar las cadenas, alimentar al necesitado, dar abrigo al desamparado. La consecuencia de este tipo de vida es una renovación profunda. Yahvé te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esta imagen es impresionante. Donde antes había sequía espiritual, habrá abundancia. Donde antes había ruina, surgirá restauración. Incluso los lugares destruidos de generación en generación serán reedificados. Isaías también incluye una advertencia firme.
No se puede pedir la bendición de Dios mientras se sigue profanando el día del Señor, buscando intereses egoístas y deshonrando su nombre. El llamado es claro: si retrajeres del día de reposo tu pie, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahvé, entonces te deleitarás en Yahvé. Aquí, la santidad no es sinónimo de religiosidad extrema, sino de reconocer lo sagrado del tiempo, del descanso, de la comunión con Dios. Es vivir de manera alineada con su carácter, día tras día. Lo que Isaías presenta no es solo una crítica a los rituales vacíos, sino una invitación radical a vivir una espiritualidad encarnada. Una fe que toca la realidad, que transforma estructuras, que humaniza. Dios no quiere sacrificios vacíos, sino vidas entregadas. No busca rituales impecables, sino corazones sensibles. El ayuno que Él desea es el de la opresión, la violencia, el egoísmo. Y el banquete que Él promete es luz, justicia, salvación y plenitud. Este mensaje de Isaías sigue siendo profundamente relevante hoy. En un mundo que muchas veces prioriza las apariencias religiosas, el profeta nos llama a una espiritualidad que se refleja en la justicia, la empatía y la acción concreta. Porque al final, la verdadera religión, como diría también el apóstol Santiago siglos después, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Isaías nos enseña que Dios no está buscando creyentes que ayunen para impresionar, sino discípulos que vivan para servir. El libro de Isaías culmina con una visión majestuosa, profunda y transformadora. Después de recorrer los caminos del juicio, del exilio, del sufrimiento redentor y de la restauración esperanzadora, el profeta nos lleva a contemplar el fin de los tiempos. No se trata del fin como catástrofe, sino como consumación, no como cierre, sino como nuevo comienzo. Isaías contempla la obra completa de Dios, un mundo renovado, una humanidad redimida y un Dios reinando con justicia y gloria por los siglos de los siglos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Con estas palabras, Isaías nos introduce en una realidad que trasciende toda experiencia humana. Lo antiguo, con sus dolores, guerras, injusticias y muerte, será completamente reemplazado. No habrá espacio para el sufrimiento. Todo será nuevo, todo será limpio, todo será eterno. En esta nueva creación, Dios no solo transforma la materia, transforma la historia, cambia el destino de Jerusalén, que había sido símbolo de ruina, y la convierte en ciudad de gozo. Me gozaré con Jerusalén y me alegraré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. El dolor no tendrá lugar en la nueva Jerusalén. No habrá muerte prematura, no habrá lágrimas de angustia, no habrá más injusticia. Esta es una promesa que toca la fibra más profunda del ser humano, el anhelo de paz duradera. Isaías describe una vida plena, estable y justa. Cada uno habitará en sus propias casas y nadie vendrá a usurparlas. Cada uno comerá del fruto de su trabajo. Ya no habrá más opresión, ni esclavitud, ni invasores. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Esta visión es una reversión completa de los efectos del pecado que comenzaron en el Edén. El trabajo ya no será maldición, sino bendición. La vida ya no será frágil, sino longeva. La creación ya no será hostil, sino fértil y generosa. En Minsk, este escenario ideal, incluso la naturaleza misma es reconciliada. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Es el retorno al orden original, pero ahora perfeccionado. Ya no habrá amenaza, ni depredación, ni miedo. Es un mundo donde reina la paz, no solo entre los hombres, sino entre todas las criaturas.
La armonía es completa porque la presencia de Dios lo llena todo. Pero Isaías también es consciente de que esta nueva creación no es el destino automático de todos. En el capítulo 66, él describe un juicio final en el que Dios separará a los justos de los rebeldes. Aquellos que persistieron en la idolatría, en la hipocresía religiosa, en la arrogancia espiritual, no participarán de esta gloria, porque Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para castigar con furor su ira y con su reprensión con llama de fuego. Es un recordatorio solemne de que la justicia de Dios es real y su santidad no puede ser burlada. Sin embargo, el juicio no es el centro de la conclusión. Lo que brilla con más fuerza es la universalidad de la adoración. Vendrán de todas las naciones y adorarán delante de mí, dice Yahvé. Esta visión es radicalmente inclusiva. Ya no hay un solo pueblo, una sola lengua, una sola cultura privilegiada. Gente de todos los rincones del mundo, de toda raza y linaje, vendrán a rendir homenaje al único Dios verdadero. Isaías ve templos abiertos, no para sacrificios, sino para alabanza, no para ritos vacíos, sino para comunión viva. Isaías incluso revela que algunos de esos adoradores de entre las naciones serán elegidos como sacerdotes y levitas. ¡Qué declaración revolucionaria! El sacerdocio, una vez reservado a una línea específica dentro de Israel, ahora se abre a toda la humanidad. Es la realización total del propósito original, que toda la tierra conozca a Dios y le sirva con alegría. Y en el último versículo del libro, Isaías no evade la tensión entre gloria y juicio. Él habla de la adoración continua, de mes en mes, de día de reposo en día de reposo. Pero también menciona que aquellos que entren en Jerusalén saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Es una escena simbólica que refleja la separación definitiva entre la luz y las tinieblas. La eternidad no será neutra, será gozo eterno para los redimidos y exclusión eterna para los que resistieron la gracia de Dios. Este cierre no es pesimista, al contrario, es profundamente justo. La gloria no sería verdadera si no viniera acompañada de justicia. La esperanza no sería completa si no hubiera una resolución del mal. Isaías no nos deja en un estado de espera incierta. Nos asegura que el plan de Dios terminará con victoria, que la historia, con todos sus giros, sus tragedias y sus esperanzas, tiene un final, y ese final está en manos del Creador. El mensaje final de Isaías es un llamado urgente, a la adoración, a la santidad, al arrepentimiento, a la esperanza. Es una invitación a participar en ese futuro glorioso, a vivir desde ya como ciudadanos de la Nueva Jerusalén, a esperar activamente, a confiar profundamente, porque, como lo dijo Isaías en uno de sus momentos más íntimos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este recorrido por las poderosas profecías de Isaías. Lo que acabamos de explorar no es solo historia antigua, es un mensaje vivo que sigue hablándonos hoy sobre justicia, redención, esperanza y sobre el amor inquebrantable de un Dios que no abandona a su pueblo, incluso cuando todo parece perdido. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo para seguir descubriendo con nosotros los secretos y las curiosidades religiosas que esconden las Escrituras. Dale like a este video para que más personas puedan ser alcanzadas por esta palabra. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué aprendiste hoy? ¿Hay alguna promesa de Isaías que necesitas recordar en este momento de tu vida? Cada interacción tuya es importante. Este canal es un espacio de fe, reflexión y comunidad, y tú eres parte fundamental de eso.
Nos vemos en el próximo video con más mensajes que despiertan, consuelan y transforman. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Shalom.